Bueno, y tras 15 años en el Ministerio Público, el fiscal del caso Sename, Marcos Emilfort, renunció a su cargo. Una situación que ha generado una serie de reacciones. Queremos analizar lo que ha sido esta decisión. Estamos en contacto con el diputado independiente René Zafirio. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está? Me gustaría conocer primero su opinión respecto a esta decisión que ha tomado el fiscal que estaba a cargo de esta investigación tan relevante como era el tema del Sename, y en especial por lo que él ha expresado en una carta que fue publicada en algunos medios donde indicaba diferencias con el fiscal nacional Jorge Abot. La verdad es que era una renuncia esperable, porque los obstáculos que el fiscal Marcos Emilfort tuvo que sortear para poder avanzar en la investigación por las muertes en el Sename y por el mal uso de los recursos al interior del Sename, particularmente en el programa ASCAR, que es un programa de mejoramiento de la calidad de los centros privados y públicos dependientes del Sename, fueron los obstáculos de tal magnitud que era esperable que tomara una decisión de esta naturaleza. Porque lo que ocurrió el 2 de julio, cuando yo doy cuenta a través de los medios al país de la existencia de un informe retenido por el fiscal nacional desde diciembre de 2018, que daba cuenta de que en el 100% de los centros del Sename se estaban vulnerando los derechos de los niños y que esa información estaba siendo retenida tanto por el fiscal nacional como por el ministro de Justicia, evidentemente generó la molestia del fiscal Emilfort porque él había encargado la confección de ese informe de la PDI y el resultado no le había sido entregado personalmente a él, sino que al fiscal nacional, quien en definitiva lo retuvo. Es decir, el fiscal nacional hizo respecto del informe de la PDI sobre la situación de violaciones de derechos humanos de los niños en Sename lo mismo que hizo el ministro de la Corte Suprema, don Héctor Carreño, cuando recibió el informe de la Comisión Geldres y lo guardó, sin tomar las medidas necesarias para corregir las vulneraciones de derechos. Entonces era esperable que el fiscal Emilfort, lamentablemente, después de que está investigando desde el año 2016, tomara una decisión de esa naturaleza. A su juicio, diputado, aquí el papel que ha cumplido el fiscal nacional Jorge Abot en la investigación del ahora renunciado fiscal Emilfort ha sido más un obstáculo que una salida, que una ayuda dentro de la investigación. Andrés, mira, yo más que calificarlo como un obstáculo, yo diría que hay que tener presente algunos ejemplos. Y dentro de los ejemplos yo me podría referir a la obstaculización, al freno a la investigación del financiamiento ilegal de la política, definiendo solo por sí y ante sí a quién persigue y a quién condena. Me puedo referir a la situación que se produce con el fiscal Emiliano Arias, a quien se le suspende de su cargo, se le inicia un sumario en su contra a raíz de una denuncia formulada por otro fiscal con el cual trabajaba el fiscal Emiliano Arias, justamente 2 semanas antes de ser formalizados los cardenales Errázuriz y Esati. Podría mencionar como un último ejemplo solamente este insólito acuerdo que se produce entre la Iglesia Católica y el Ministerio Público, que se llamó Convenio de Cooperación. Es primera vez en la historia de Chile que yo observaba un convenio entre el órgano encargado de investigar y la entidad investigada. Solo 3 ejemplos dan cuenta de cómo el fiscal Abot se ha transformado en un obstáculo a la persecución de los delitos, más que en una líder de una institución que hoy día está fracturada, que está desgarrada por pugnas internas de poder y desviando la atención de la persecución del delito y sancionando a los delincuentes como es su obligación en conjunto con los tribunales de justicia. Sí, la duda que queda ahí, diputado, es qué va a ocurrir con las investigaciones que están en pleno desarrollo. Leía por ahí las declaraciones de la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum. Ella decía que la investigación no depende de alguien en particular, que esto es un deber del Ministerio Público. ¿Coincide usted con ese análisis o cree que finalmente se puede ver afectada estas indagaciones? Mira, conociendo el estado en que se encuentran las relaciones internas dentro del Ministerio Público, no tengo la menor duda de que este es un frenazo
a la investigación de las 878 muertes que estaba investigando el fiscal Emil Fork, de las 1.313 que denunciamos en su minuto. En consecuencia, no espero nada del Ministerio Público. No espero absolutamente nada del Ministerio Público porque claramente ha desviado el foco de su atención hacia materias de carácter interno, pugnas, insisto, más bien de poder interno, que el cumplimiento de sus obligaciones institucionales, como es la persecución del delito y los delincuentes. Diputado, usted hace algunos días estaba pidiendo la renuncia al fiscal nacional y del ministro de Justicia, Hernán Larraín, por el informe de la PDI, este famoso informe sobre muertes y maltratos en el Selame. Sin embargo, la Policía de Investigaciones desmintió que haya existido o este tema del informe lo hayan pasado ellos tanto al ministro de Justicia como al fiscal nacional. ¿Usted se arrepiente de pedir la renuncia del ministro de Justicia, tanto del fiscal nacional? Porque ellos desmintieron, o por lo menos la Policía de Investigaciones desmintió la información que usted entregó. Mira, Andrés, hace 2 semanas vinieron a la Comisión de Constitución el ministro de Justicia, el fiscal nacional subrogante Javier Armendáriz y el director nacional de la PDI. Curiosamente, los 3 comparecieron a la Comisión de Constitución con una versión concordada previamente, con una versión común. Y digo esto porque el primero que intervino en la sesión fue el ministro de Justicia. Y dentro de su intervención él señala lo siguiente, comillas, como lo dirá más adelante el señor director nacional de la PDI, cierro comillas. Entonces mi pregunta en ese momento fue, ¿por qué sabe el ministro de Justicia qué es lo que va a decir más adelante el director de la PDI, si todavía el director de la PDI no interviene? ¿Estaban coludidos a su juicio? Había una colusión evidente para poder concordar, insisto, una versión común, en el sentido de que en diciembre de 2018 el informe de la PDI que daba cuenta de que en el 100% de los centros del Sename se violaban los derechos humanos de los niños, estaba retenido desde esa fecha, y eso había permitido que se prolongara hasta ahora el daño que se está infringiendo a los niños. La situación al interior de los centros del Sename no ha cambiado absolutamente nada. Todo lo que se ha dicho respecto del mejoramiento de la calidad de vida, de la protección de los derechos y la salvaguarda de los derechos y vulneraciones de derechos humanos de los niños es absolutamente falso. Por favor, los informes nosotros los estamos recibiendo en la Comisión de Constitución trimestralmente. Las muertes se siguen sucediendo sin explicación. El último informe del primer trimestre de este año arrojó más de 32 fallecimientos, 15 menores de edad, por heridas de bala, por ahorcamiento, por asfixia, al tragar material gástrico, en fin. Nada ha cambiado. Y el freno a esta investigación va a generar una situación aún de mayor inestabilidad para los niños que están en los centros del Sename. Sí, diputado, usted mencionaba lo que fue este informe de la jueza Geldres. Si no me equivoco, fue por ahí del año 2011. También el cuestionamiento que se hizo en ese momento es que permaneció oculto. Y yo diría que ese fue uno de los primeros informes donde se reveló en detalle lo que estaba pasando al interior de estos centros del Sename. Estamos en el año 2019. ¿Cuál es la percepción que usted tiene? ¿No ha variado mucho el modo de enfrentar este tipo de investigaciones? ¿Qué es lo que ocurre con la institucionalidad a la hora de que se conocen estos resultados? Ocurre algo que es aberrante. Disculpa que lo califique así, en términos tan duros, pero es aberrante porque lo que tenemos es un sistema que está construido para que las instituciones privadas que representan la atención del más del 90% de los niños en Sename lucren con las subvenciones y con los fondos que están destinados a ejecutar programas de mejoramiento. Son cerca de 900.000 millones de pesos al año que las instituciones se distribuyen y que no llegan, en definitiva, a la atención de los niños en Sename. ¿Por qué se produce esto? Porque el sistema de financiamiento significa que se paga a las instituciones por cada día niño atendido. En consecuencia, el incentivo tiene la perversión de estimular la permanencia de los niños en los centros y no el egreso de los niños a través de la adopción, de la reinserción familiar, de las familias de acogida, en fin, distintas modalidades. Entonces,
mientras ese sea el sistema de financiamiento y haya instituciones que están solo disponibles para lucrar, evidentemente que los niños van a pasar el resto de sus días en esos centros y no los vamos a ver viviendo en condiciones normales como las que debe vivir cualquier niño en nuestro país. Mira, si estamos hablando de una cifra cercana a los 7.000 niños a lo largo de Chile, 7.000 niños no es más que un liceo grande, que un colegio grande. No me pueden decir que el país no tiene recursos para asegurar condiciones de vida para 6.000 o 7.000 niños que están en condiciones extremas, Diputado, que están siendo abusados desde el punto de vista físico, psicológico y sexual. Diputado, a ver, el gobierno del presidente Sebastián Piñera asumió hace prácticamente 1 año y medio, 18 meses, y siempre se puso como una de las primeras metas o eslogan, eran los niños primero. Ya llevan 18 meses en el gobierno. ¿Usted ve algún cambio justamente en este tema tan delicado como el tema del Sename? ¿O ve que se asoma un cambio a futuro en el tratamiento de este tema, en las soluciones? Yo creo, mira, para mí fue una esperanza enorme cuando vi que se empezó a hablar de los niños primero en la fila. Mi esperanza duró lo que demoró en ingresarse el primer proyecto de ley vinculado al Sename. ¿Cuál era ese primer proyecto de ley? Aumentar en 10.000 millones de pesos los recursos a las mismas instituciones que semanas antes habían sido condenadas por Naciones Unidas por violación de derechos humanos a los niños al interior de los centros privados. Entonces ahí se me desmoronó todo de nuevo. ¿Que hay esperanzas de que la situación mejore? Creo que sí, pero son procesos de largo aliento porque significa crear 2 nuevos servicios. El Senado ha sido extremadamente lento. Debo decir que la Cámara ha sido ágil al ir resolviendo estos proyectos, pero no podemos seguir esperando 4, 5, 6 o 7 o 10 años más para tener toda la estructura del sistema modificada y de esa manera garantizar los derechos de los niños. Si hacemos eso, vamos a tener que lamentar muchas tragedias más adelante. Diputado René Zafiro, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, que tengan una muy buena tarde también.